En este día la presentación que vamos a tener es, ¿qué es la confianza en Dios? Investigaciones han demostrado que las personas con una confianza activa y firme en Dios tienen una mejor salud significativa comparado con las personas que no ponen la confianza en Dios. Y hicieron este estudio con un grupo de creyentes y un grupo no creyentes. Por ejemplo, ¿qué dice el libro de Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces Dios da la promesa que Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, ¿verdad? Por ejemplo, refiriéndonos al mismo tema, las actitudes negativas llevan a la enfermedad y a la vejez prematura en muchos casos. ¿Qué dice Proverbios 17:22? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Dios es sabio en todo lo que Él nos ha dejado en estos mensajes. Salmos 71:9. Vamos a tratar con las emociones, actitudes negativas y los resultados. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Recuérdense que nosotros vamos, así como vamos desarrollándonos en crecimiento cuando somos bebés, también vamos disminuyendo en fuerzas y también en intelecto, lamentablemente. Como fuimos niños, llegamos a la etapa final como cuando empezamos, pero Dios promete que no lo va a abandonar. Cuando nosotros miramos que las actitudes negativas empiezan a secar nuestros huesos, como decía el texto, pero también nosotros miramos que muchas enfermedades son ocasionadas en el cerebro. Muchas de las enfermedades, allí empieza el problema. Y lo que también es amplio en que podemos ver ahora es que para problemas del corazón, la gente manda a que nosotros podamos caminar mucho, ¿verdad? Para tener una buena circulación, dicen las personas. Pero también nosotros miramos que el sistema nervioso, cuando hay mucho negativismo en nosotros, el sistema nervioso es afectado. Y si el sistema nervioso es afectado, nosotros no vamos a tener mala circulación en general en los vasos sanguíneos. Aparte de eso, que le vamos a poner el acceso de grasas acumuladas en las paredes, en las arterias, que se forman placas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, acá miramos la sangre circulando, pero también miramos el sistema con grasa. Eso significa que el corazón también puede taparse, las arterias del corazón, ¿verdad? Y ya incluyendo negativismo con malos hábitos. Y aquí también le acumulamos que no se hace ejercicio. Ese es otro complemento que viene a dañar la salud. Por ejemplo, en el libro de Habacuc 3:16 nos dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí
me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Por ejemplo, ¿quién no tiene angustia en esta tierra? Jesús dijo, claro, que aquí vamos a pasar tribulación, y tribulación es una angustia, cual sea, ¿verdad? En este caso se estaba llevando cuando suba el pueblo dice, y lo invadiará con sus tropas. Estaba llevándolo en este caso que iba a venir un ataque del enemigo, literal. Pero ¿cuántos ataques nos manda el enemigo de Dios, que es Satanás? Recuérdense que el plan de Dios no era que nosotros enfermáramos. Eso es por causa del pecado, por la maldición, ¿verdad? Y por la desobediencia a lo que Dios dice que no hagamos y lo hacemos. Pero como quiera, para hacer un resumen del versículo, angustia es muy grande la palabra, ¿ok? Y una persona que está con una enfermedad terminal, dígame usted que va a andar brincando alegre. No, está angustiada, vive angustiada, pidiéndole a Dios. Por ejemplo, nosotros miramos que ahora se ha desarrollado mucho lo que es la artritis, de la diabetes, trombosis, que son, cuando hablamos de trombosis, está viendo problemas, ¿no? De que no hay un pase de sangre. Estas personas presentan niveles altos de azúcares en la sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y las células grasosas para quemarlas o almacenar, en este caso, la energía del cuerpo. No pueden. Entonces empieza a estropearse el hígado, el páncreas, el riñón, porque no se puede secretar en la sangre todo lo que estos órganos tienen que trabajar haciendo naturalmente su labor que Dios les ha dejado. Por ejemplo, el sufrimiento de la existencia de una persona que es diabética, se afecta también en esa persona en la área espiritual. Este tipo de enfermedades se manifiestan en sentirse faltos de esperanza, una carga para los demás, siente la gente, siente que no tienen dignidad o que la dignidad está limitada, siente que no son íntegros. Y estas personas normalmente se sienten decaídas y dicen, no, yo prefiero morir en vez de ser una carga. Sienten esa incertidumbre de lo que puede pasar con sus propias vidas. Y eso es una angustia, como dice el texto. Por ejemplo, cuando hay diabetes y hay trombosis, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos, si se dan cuenta, muchos vasos sanguíneos. No, la vena es la grande, los vasos sanguíneos son los más pequeños, que son las arterias. Bueno, vasos sanguíneos es todo general donde pasa la sangre, pero miramos acá arteria. Miramos acá que esta puede ser una vena grande, ¿verdad? Pero miramos que está habiendo instrucciones para que la sangre fluya, entonces se acumula esta área que se puede también denominar como una enema, una hinchazón, ¿ok? Porque está habiendo acumulación de sangre en una sola área específica. Y eso significa que esta sangre tiene que estar fluyendo en otra parte del cuerpo, pero sin embargo se está manteniendo en una sola área y está sufriendo de falta de sangre a otras áreas, ¿verdad? Que pueden darnos problemas más adelante. Ahora, para hacer una descripción general, también podemos ver que puede aparecer el cáncer también, que es bastante común.
y una sinfín de números de enfermedades por el desarrollo de células anormales, en este caso, que se están haciendo, y se están desarrollando sin control, y tienen la capacidad de distribuirse en los tejidos corporales normal. A menudo el cáncer tiene la capacidad de propagarse, nosotros miramos por todo el cuerpo. Por ejemplo, estamos expuestos a desarrollar tipo 1, tipo 2 en la diabetes, y como dije, también por la trombosis se puede desarrollar el cáncer, porque separa las células, no se mueven con rapidez como deben de moverse. Y más, pues, si la están circulando con sangre mala, nosotros sabemos que el cáncer se hace con una célula madre que está infestada, que está maligna, y luego se traba y luego se queda allí. Y ahí se hace un tumor, y a eso se le llama cáncer. Pero esa célula se abre y pare más células, esas se van al torrente sanguíneo si es que logran pasar, y se traban en otras áreas, y así el cáncer se va regando en nuestros tejidos. Por ejemplo, que dice Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nosotros miramos que a veces Dios dice ciertos animales que no los comamos, y Él dice no coman la grasa ni coman la sangre de esos animales, porque en la sangre está la vida, pero también están las enfermedades. Y Él prohíbe, en algún momento yo voy a traer el tema bueno, ya vamos a entrar en el tema de la alimentación, el por qué prohíbe la sangre y la grasa por esto, y nosotros desobedecemos, y todo lo que desobedece uno a la voluntad de Dios, vamos en contra de Dios. Dios llama pecado, porque nosotros nos rebelamos contra Él. Entonces, pero Él dice que nos perdona y también nos quiere corregir, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Rescata del hoyo nuestra vida, porque nosotros vamos prematuramente a ser enterrados prontamente por los malos hábitos de estar en desobediencia con lo que Dios dice no lo hagas. Pero también dice que por la misericordia de Él. Entonces, todo esto es un conjunto, si se dan cuenta, obediencia y desobediencia. Por ejemplo, aquí miramos ciertos tipos de cánceres. Miramos en las áreas, por ejemplo, allá esta área, la incisión es la área marcada donde está el tumor del cáncer. Aquí ya miramos la masa un poco más. Aquí se ve ya que la van a extraer del tejido. Pero, ¿eso es la solución? No, no siempre. Porque resulta que así como está acá, puede estar en otras áreas. Y entonces y empiezan a cortarle a uno y a quitar y a quitar. Y aquí miramos que las células no se están moviendo correctamente. Y a lo mejor muchas células se están moviendo en nuestro cuerpo y no son células buenas también. También podemos ver, vamos a tocar un punto, lo que es la osteoporosis, Salmos 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Qué es lo que, o sea, la Biblia nos habla de la osteoporosis? Increíble, ¿no? Nosotros miramos aquí que es David que está hablando en este salmo. David indicó que sus huesos estaban turbulentos debido a la angustia mental provocada por sus enemigos. Esa angustia mental era miedo. ¿Qué leímos en el libro de Habacuc? Pero no podemos dar el 100%.
porque también hay otros factores, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando ponemos la confianza en Dios y obedecemos, Dios dejó que el líquido apropiado que Él dejó para la limpieza del tejido y para quitar la sed del ser humano y de los animales era el agua. Pero aquí nosotros miramos que nos ponemos a tomar leche de vaca y de cualquier animal, y también a beber bebidas que no debemos de beber, que también dañan nuestros huesos. Y estamos en desobediencia con Dios. Porque la leche de la vaca nos dan una falsa información. La leche está con los componentes para el bebé de ella, pero para nosotros es muy pesada para los huesos. Pero no solo eso, aquí hay falta de minerales también, entre ellos el calcio, el zinc, el potasio, que contribuyen a que tengamos huesos saludables. Y también nos entra podemos tener la enfermedad de la osteoporosis, pero con eso le agregamos también, ¿qué? La angustia mental por miedo. Usted sienta miedo, ¿qué es lo que primero va a sentir? Temblor en el cuerpo, los huesos se quedan temblando. Si se dan cuenta, es un componente acá. Dios en su misericordia nos da mucha información. Por ejemplo, Dios tiene la medicina ¿para qué? Para todas las causas de mortalidad. Mortalidad por medio de diferentes cosas, por ejemplo, con la depresión. Dios tiene consuelo, tiene curación, pero también tiene curación física, también tiene curación mental, también nos lleva al ámbito espiritual. Dios nos da conocimiento. Entonces hay control en las emociones y la verdad nos hará libre. ¿Qué dice Primera de Juan 3:3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces miramos acá que Dios tiene que la medicina para todos. Por ejemplo, estuvimos mirando, ¿no? En el libro de Habacuc 3:16, indica que la podredumbre de la osteoporosis puede ser causada también, incluida en el miedo, también por falta de minerales y, como yo dije, más cosas. Otro ejemplo, el estado mental afecta a los huesos y esto también afecta en la área de la manera de estar sobrios, que no tengamos depresión, que tengamos claridad mental. Y la depresión nos viene a confundir la mente. Ahora, cuando estamos hablando de la confianza en Dios, es una fuente de curación y es una pureza de vida. Si se dan cuenta, el enfermo será restaurado. Dios nos promete por medio de los esfuerzos cambiados, pero que se tiene que unir lo humano con lo divino. Cristo derrama todo don y todo el poder en aquellas personas que quieren, ¿qué? Quieren tener un cambio y quieren tener felicidad. Muchos estudios indican que la fe religiosa aumenta la salud física. Interesante. Que viven hasta 100 o más años. Mostraron que hicieron estos estudios con personas que tenían o profesaban una religión y tenían fe activa. Tenían significativamente mejor salud en el ámbito general comparado con el otro grupo. Y esto nos ayuda a nosotros a tener siempre la confianza en Dios para todas las clases de mortalidad. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo de Dios
pero como Él está en el cielo, ahora es con nosotros, los que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Satanás es el destructor. Dios es el que restaura. Las palabras dirigidas al pueblo de Israel, aplicadas en aquel entonces también para nosotros, son aplicadas ahora. Los que recuperan la salud del cuerpo o del alma. Dios es el mismo. Y vamos a hablar de este ejemplo del paralítico, pero antes de eso, bueno, el paralítico, vamos a ir conociéndolo en Juan 5, 1 en adelante, porque hay muchos textos. Este es un ejemplo de cómo nosotros podemos estar. Esta persona estaba paralítica físicamente, ¿ok? Pero también hay parálisis físico y mental, que casi la humanidad está en este estado. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, así se llamaba ese lugar, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, eran 5 entradas, 5 puertas. Y en esto yacía una multitud de enfermos. En esto estaba, decía, un grupo de personas, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Si se dan cuenta, estas enfermedades, que dice ciego, cojo y paralítico, enfermedades comunes, pero enfermedades que impiden físicamente bastante la vida de una persona, y que son las personas que se sienten angustiadas por el estado físico que ellos tienen, ¿verdad? Y dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Esa era la creencia de ellos. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad, según la creencia de ellos, que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ok, antes de ver qué Jesús le dijo, ¿por qué Jesús notó que esta persona tenía mucho tiempo de estar así? Seguramente su estado de él estaba bastante deteriorado físicamente, ¿verdad? Porque uno puede notar cuando la persona tiene mucho tiempo de estar en un estado. Entonces Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le hizo una pregunta si quería ser sano. Contesta el paralítico, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Jesús no le estaba diciendo yo te voy a llevar. Jesús solo preguntó, ¿quieres ser sano? Nosotros a veces no esperamos que Él termine de preguntarnos cuando nosotros queremos llevarle la delantera o querer saber más que Él, como ahora en día. Dice, Él le dice que mientras que se agita el estanque del agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Claro, si era paralítico, ¿cómo iba a ir? Entre tanto que yo voy, era porque pues alguien lo iba a dejar ahí, ¿no? Y necesitaba que alguien, una persona, se compadeciera de él. En este momento Jesús lo estaba haciendo. Haciéndole la pregunta, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, o sea, día sábado. ¿Miramos que Jesús lo llevó al estanque? No. El hombre, si se levantó, obedeció a Jesús. ¿Sí se dan cuenta? ¿A cuántos paralíticos mental y físico Jesús hace esa pregunta hoy en día? Pero la gente busca a quien lo lleve al mejor médico. Le ponen una persona que lo acueste y lo levante, en vez de
buscar a Jesús. Entonces los judíos dijeron a aquel a quien había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Allí hay un error grande. Esta gente judía sabía el estado del paralítico en vez de alegrarse. Y eran fieles a unas horas, que por cierto son santas, pero también no entendían el mensaje que aquí se estaba dando. Ahora en día nosotros miramos que la gente, en vez de llevarle palabra de vida en Cristo Jesús, para que la gente ponga la confianza en Jesús, lo que hacen es referirle al mejor médico y terminan sin pies, sin dedos, por la diabetes, porque hay pudrición en ellos, el tejido se ha podrido y lo que ha entrado a ellos es pudrición y necesitan imputación. En vez de poder llevarlo a Cristo, y Jesús empieza a trabajar en la mente de esas personas, levanta el ánimo de ellos, les hace ver por X maneras cómo poder hacer un cambio alimenticio y la gente empieza a recuperarse. Y puede tener sus extremidades buenas. Pero sin embargo, miramos que acá ellos, en vez de estar agradecidos con Dios por ver lo que había sucedido con esta persona, estaban reclamándole por cargar la cama en el día sábado. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Tu lecho es una cama, o sea, ya no iba a necesitar él que nadie lo regresara a casa cargado, simplemente que él está llevándola ahora. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Te dijo, toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no lo sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús pudo haber hecho más milagros ahí, si dice que estaba lleno, eran 5 puertas. Pero solamente este ejemplo de ese grupo y este ejemplo para nosotros aquí, para que saquemos la respuesta que quiere Jesús que nosotros aprendamos en esta lección de este día. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Ve que ya con esto van como 5 preguntas. Estaban tan interesados. De esa manera deberemos de interesarnos nosotros para que cuando alguien nos lleve a Jesús, poner cuidado y no preguntarle tanto al enfermo, preguntarle a Cristo, que Él es el que tiene la respuesta. Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no lo sabía. Ve que se está repitiendo. ¿Quién fue? Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba dice, en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo. Después Jesús lo encuentra dentro del templo a este hombre y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. No le dice, mira, has sido sanado, no tomes más alcohol, un ejemplo, ¿verdad? Porque también tomar alcohol, también Dios lo llama que es un pecado, porque tú intentas contra tu propia vida. Tú estás destruyendo tu cuerpo y ningún asesino va para el reino de los cielos, entonces también se llama pecado. Dice, y le dijo, mira, no, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, ¿qué más esperaba? Pues sería la muerte, porque ya estaba echado en una cama. Entonces, ¿cuál es la cosa peor? Iba a ser la muerte. Vamos a ver qué sucedió. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que era Jesús el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Nosotros miramos que ellos siempre anduvieron, cuando el ministerio de Cristo estuvo aquí en la tierra, en vez de alegrarse que el Mesías prometido estaba entre medio del pueblo y ellos ya sabían porque ya estaba escrito. Ahora aquí ellos tratan de quitarle la vida y Jesús ya no se daba a conocer con libertad por medio de esta persona que, en vez de estar agradecido y seguir a Jesús por lo que había hecho por él, porque había más gente, Jesús lo pudo haber hecho por otra persona y lo hizo por él, se va y le da aviso a los judíos.
Entonces miramos de que aquí hay una falla también de la persona. Mucha gente quiere ser curada, que Dios sí los escuche, pero ellos no ponen atención también. Jesús le dio un consejo allí, pero él en vez de agarrarlo, se va de chismoso con ellos. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, ¿qué le dice? Que sí, él estaba consciente que era día de reposo y él estaba consciente porque él dio ese día de reposo. ¿Pero qué? Que también en día sábado, eso nos hace el énfasis aquí, que también en día sábado también trabaja, le dice, mi padre trabaja y trabajo yo. Nosotros sabemos que también llevamos un mensaje de salud espiritual y también física que no nos impide hacer eso. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, decían ellos, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y eso era verdad. Nosotros sabemos que era así, porque lo que hizo con ese paralítico y todos los milagros, ninguna persona lo ha hecho, porque Jesús, el que sanaba, no se volvía a enfermar. O sea, en el instante como las sanaciones que ahora se hacen, que luego los paran de la silla y luego vuelven a los 2 días caen enfermos. O claro, nosotros miramos que nadie en el tiempo de los 3 años y medio de Jesús, no vamos a encontrar en la Escritura que el que sanó volvió a venir a Jesús. A eso yo me refiero. No quiere decir que si tienen malos hábitos, pues va a volver a cosechar, ¿verdad? Este paralítico, Jesús le dijo, Andy, no peques más. Y si vuelve al mismo pecado que lo tenía incapacitado, pues seguramente que iba a volver a caer en el estado que estaba. Sino que también decía que era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús era Dios. Por ejemplo, ¿qué nos dice acá en Éxodo 15, 26? Yo Jehová, tu sanador, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Ahora, esta historia del paralítico, nosotros miramos que tenemos que nosotros aprender de esta historia. Por ejemplo, que dicen en el libro de Tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esos son los deseos de Dios, que nosotros tengamos salud, pero que también nuestra mente, alma, espíritu y cuerpo es una misma persona, que también, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en nosotros, en los tejidos, también está la salud espiritual. Entonces, el propósito de Dios es que vayan juntos estos dos componentes en mi vida y en tu vida. Eso ha sido el tema de este día porque la serie es los 8 remedios naturales, pero este es el primer tema, la confianza en Dios. Los espero en el próximo programa.